cementerio en Estados Unidos también. En la imagen he puesto como ejemplo el jardín cementerio de Arlington en Estados Unidos. Vieron que no todo era tan igual, ¿no? Tenía sus pequeñas diferencias. Pero bueno, en últimas sí es un sitio donde entierran las personas, los difuntos, perdón, pero tiene unas pequeñas diferencias. Bien, hecha la declaración, arranquemos con el primer periodo, que les dije vamos a dividirlo en 3 fases o periodos de la historia. Bienvenidos, pónganse cómodos. Por aquí adelantico hay buen espacio si quieren. Bien, periodo prehispánico. Bien, pregunta para ustedes mismos. ¿Sabe usted si en las zonas urbanas de Cali tenemos vestigios de cementerios prehispánicos? Quienes han investigado de pronto ya saben la respuesta, de pronto quienes no han investigado pues tengan una duda. Resulta que nosotros desde primaria nos enseña mucho la cultura de los aborígenes, pero pues no nos aclararon bien esto. Si aquí esto fue tierra habitada por nuestros antepasados e indígenas, ¿dónde están esos vestigios? ¿Dónde quedan? Pues bien, vamos a estudiarlo un poquito y les voy a contar una historia. Esta fotografía es del barrio Ciudad. En 1196, resulta que la que ustedes me están numerando, casa número 2, ahí se ve Ciudad que todavía hace la dirección por nombre de la calle y número de la casa. El que ustedes ven aquí se llama calle Escopeta. Quiere decir esto de que tiene 2 calles de Escopeta. Una queda aquí nomás, de la iglesia de la Merced, y esta sería la calle de la ciudad. Y no es de casa, llama a homicidio porque encuentran son restos de osos negros. Y pues de ese homicidio o algo, pues llama a la policía inspecciona, rápidamente se da cuenta que no es un homicidio, es un crimen, sino que es un resto. Los dueños de la casa pues no veían que su casa estaba ubicada sobre un terreno y terminó siendo finalmente un indígena. Inmediatamente la policía llama al respectivo área cargada, que es IVA, llega el IVA, llegan los peritos, entre ellos aquí Sonia Blanco, Sonia me está en este momentico, Sonia Blanco, hablé con ella, Ana, le entregó la información, entre ellos Sonia Blanco hace selección y terminó investigando y encontró lo siguiente. Esto que usted ve aquí es el dibujo de arriba, sería como zona de eso, y encontró un ojo muy ancho, que menos de 1 metro, para uno meterse por allí, unos peldaños, para descender al fondo del pozo, más o menos en alta, estaba cerca de 3 metros de profundidad. Es considerable la profundidad, ¿no? 3 metros para un día es considerable. Resulta que era típico que nuestros aborígenes de este sector hacían sus entierros. Encontré un informe donde al año se han encontrado pozos a 11 metros de profundidad, 11. Será una casa como de 5 pisos, quizás, más o menos. Se encuentra ese pozo y la cara lateral, es decir, es una cavidad, o ya sea el fondo de esa cavidad, a un costado, a la pared que queda, sobre esa hacen un orificio y eso se llama cámara. Y ahí es donde depositaban los restos. Ahí donde los restos eran de una persona, un solo individuo, a veces grupales, hay varios restos allí. Y enfrente, en este caso, había un espacio, una cabina pequeña, se le llaman nichos. Y era para colocar allí lo que llaman el EPA, es decir, ceras, vacías, aves, animales, estaban enterrados en aparrillos aquí también. Bien, les acabo de describir, el arquitecto, la arqueóloga, Sango. Y esto que está en amarillo, para que no lo aprendamos hoy, si sale al menos aprendemos según cositas hoy, estaremos felices. Este es el tipo de entierro que tenían nuestros antepasados. ¿Listo? Pozo con lateral. Tiene diferencias en distintas culturas. Es el pozo para entrar es cuadrado, si lo hacen redondo, si lo hacen rectangular, pero eso ya hay unas diferencias, profundidades a veces un poco, hay veces no traen nichos, hay veces traen muros, en fin, ahí hay una variedad mejores, pero para ese esquema de entierro. ¿De qué cultura? La cultura que dice la arqueóloga Sonia es cultura Wallace y Lily, las que fueron encontradas en esta parte. Hola, bienvenida. Bien, agradecimiento también especial a la información que me ha entregado el arqueólogo Luis Francisco López, del INCA, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que también me entregó información para todo esto. Bien, la historia iba en la casa, entonces encontraron esa. Listo, siguieron investigando y al final, alrededor y casas vecinas terminaron siendo 6 tumbas. 6 tumbas, imagínense. Bueno, pero hubo problemas porque, en primer lugar, ya estaba construida la propiedad. Si fuera en campo abierto, acordonan el sitio y no permiten que pase nada, pero ya es una propiedad privada. Terminó la investigación, tomaron la foto, se salieron y ya ahí no podemos averiguar más qué pueda seguir sucediendo. Con el tiempo esta casa cayó en extinción de dominio. Entonces cuando cae en extinción de dominio, pues el propietario va a pedirle permiso para investigar. Entonces, y encontró una noticia en el año 2001, en unos periódicos donde los vecinos se quejaban porque en la casa número 32 estaban haciendo hot parties, pool parties, after parties, y estaban en la administración de la estupefacientes. No deberían hacer nada de eso, pero primero que el vigilante estaba creativo y prestaba la casa para hacer fiestas. Yo no sé cuántos rumbearon y se dieron cuenta que estaban bailando encima de un cementerio.
¿Quién sabe cuántos se han dado cuenta de eso? Bien, lamentablemente, bueno, eso que ustedes ven aquí es la ubicación. Esto fue sacado de las fichas de patrimonio. Esta es la ubicación. Les voy a rápidamente a ubicar. Este es el lago de la Babilla. Por aquí viene uno de la calle 13 de Unicentro y voltea a Wins. Por aquí se va a puros restaurantes, Palmas Mall, y aquí salgo a la glorieta de Ciudad Jardín. Por acá, Rodicio, bueno, en fin. Usted sigue por esta derecho, al lado del lago, llega hasta una iglesia aquí. De la iglesia voltea, no sigue derecho, sino que voltea a mano derecha, luego aquí, y aquí encuentra la casa 32. Sí, son en faldas, ¿no? Son empinaditas. Ahora, averigüé también si será que al ver esta distribución uno dice, ¿será que los aborígenes o los indígenas tenían como vista al lago, ¿no? Seguro se ubicaron para poder tener cercanía al lago. Sin embargo, ese lago es artificial, no es un lago natural. En 1954, cuando la compañía constructora Cusesar está urbanizando la zona, pues lo utilizó para desagües o para aguas subterráneas. Entonces no estaba en la época de los indígenas, por decirlo así. Bien, los puntos que ustedes ven aquí son el resto de tumbas, pero pues esta es la zona. Me gusta ubicarlos para que se orienten bien. Hacia abajo se va a dar hacia la Palmas Mall. Aquí ponían unos gansitos por aquí. Para allá sería la calle de la iglesia. Bien, esta es la zona donde fueron encontradas las tumbas. Pregunta, ¿existen otros hallazgos arqueológicos del periodo prehispánico, pero ubicados en zona urbana? En zona urbana, no. Son esos hasta ahora los únicos que se han hallado. Zona urbana. Pero sí hay otros hallazgos en zonas rurales que pertenecen a Cali. En Pichindé, James Ford en 1941 hizo unos hallazgos. Pichindé pertenece a Cali, pero es zona rural. Ahí se encontraron unos entierros. En Pance, Olga Osorio en 1986. Y en la hacienda Cañas Gordas, en el 2016, hubo unos hallazgos, que ahorita vamos a hablar un poquito de ello, muy interesantes sobre los entierros. En la Elvira también, mi hermano, haciendo la carga para hacer su casa, encontró hallazgos y encontró... En Elvira. En Elvira. Imagínate. Otra parte que he escuchado también que han habido hallazgos es hacia la parte de atrás del Cerro de los Cristales. Ajá. Allí hasta cuando estábamos haciendo unas restauraciones de encontraron también allí. Bueno, eso que cuentas es interesante. Sí, exacto, sino que ya eso es Palmira, entonces digamos que como estoy en el contexto de Cali, sí, se encontraron restos, gracias por el punto, es cultura malagana, Malagana no es una cultura de una hacienda donde fueron encontrados, es más o menos la han identificado como Bolo Quebrada Seca, pero sí, hubo unos hallazgos que hay. Si me permiten, de pronto doy la última palabra y avanzamos y dejamos las preguntas para lo último, por lo que el tiempo nos apremia un poco. Adelante. La pregunta es, si estaban enterrados en una cámara que estaba a 2 metros de profundidad, ¿qué encontraron en la superficie de huesos? Sí, la conclusión fue que la tumba fue guaqueada, es lo que llaman. Guaqueada es, le sacaron todo lo que, ya cuando ya no había nada, los huesos los tiraron y eso fue lo que se encontraron. Con lo que preguntabas del Estadio Deportivo Cali, cerca había una hacienda que se llamaba Malagana y, bueno, a contar rápido la historia porque no iba ahí, pero ya que me hicieron la pregunta, un trabajador de la hacienda estaba en su tractor en Cañaduzal cuando el tractor, ¡pum!, se cae. Cuando logran levantarlo, encontraron unas tumbas y los trabajadores empezaron a encontrar jaguares de oro de este tamaño. Jaguares de oro. Pero trataron de guardar el secreto. Los 2 o 3 que estaban haciendo el trabajo, pero el secreto no aguantó más de un mes, porque los vieron ya gastándose las cosas, andando en carro, no sé, y eso después, ¿quién pudo contener miles de personas que se abalanzaron con palas y con picas? Y Malagana lamentablemente fue casi destrozada, muy difícil. Asignaron un policía para contener a las personas y terminó viendo hasta un muerto. O sea, es complicado estos temas. Ven, luego les cuento con más detalles. Síganme. Dale y avanzamos. Hace unos años vi en un reporte de periódico que en la vía hacia el Jumbo, en la vía hacia el Jumbo, estaban haciendo como una readecuación de la calle y encontraron unas tumbas indígenas. Sí, eso por ahí. Gracias, sí. Y es muy probable porque, como lo vamos a ver ahora, en Jumbo le llamaron a eso pueblo de indios. Cuando llegan los españoles, ya vamos a mirar, hay unos puntos donde se asientan los indígenas y ese pudo haber sido uno de ellos.
De Jacinto, no, la verdad no lo he escuchado. Ajá. Ok. En Jumbo, Jacinto, me dicen. Gracias, pero no, la verdad no conozco esa historia. En torno a las huacas hay cantidades de anécdotas e historias súper interesantes. Bien. Pregunta, ¿a qué se debe la escasez de hallazgos dentro de la zona urbana? En la imaginación o imaginario, cuando no conocía esos temas, yo pensaba que por donde uno caminara en la ciudad de Cali, como había sido tierra de indígenas, por todo lado podría uno encontrarse. Pero no, no es tan así. Hay dos hipótesis del por qué hay escasez. Hipótesis. Una, falta de estudios de excavaciones. Simplemente no se han excavado. Por muchas razones. Esto necesita dinero, la investigación necesita patrocinio. Las máquinas, las personas que van a trabajar, laboratorios, personas con una especialización, con doctorado, lo que sea, y no ha habido. Entonces, hay una hipótesis que simplemente no lo hay porque no se ha excavado. Y la dificultad, sobre todo de esta zona del centro histórico, es que ya está urbanizado. No pueden tocar una puerta y decirle, venga, que vengo a investigar su casa, ya no se puede. Entonces, y la otra sería, hipótesis, que las zonas urbanas actuales no eran su hábitat natural. Lo que se tiene hasta ahora es que cerca de las cuencas de los ríos, en las orillas, sí. Pero quizás ya cuando se va expandiendo al resto de lo que hoy consideramos zona urbana, de pronto ya no habían tanto hábitat de indígenas ahí. Pero fíjense este mapa que está aquí. La fuente del POD, del área de planeación, es un mapa de expectativa o de potencial arqueológico. Esto es la zona urbana, este perímetro de aquí. Esta sería la Plaza de Caicedo. Lo que está en rojo es donde se ha considerado, según estudios, tendrían altísimo potencial de hallazgos arqueológicos de este periodo. Esta zona fue lo de la calle La Escopeta, que yo les comenté, por acá en Pance. Y lo de color mostaza o amarillo oscuro indica un nivel alto de expectativa porque está en el margen del río Cauca. Si ustedes observan, aquí que es montaña no hay tanto, pero en cambio en esta zona sí. Entonces, claro, nuestros antepasados buscaban el río Cauca y el río Cali también. Por eso esta zona que es el río Cali por aquí está de un color con mayor expectativa. Y este es el estado de las 6 tumbas que encontraron, pero miren el problema. Tumba número 1 ya está edificado sobre ella, nada que hacer. Edificado sobre ella, edificado sobre ella, edificado sobre ella, edificado sobre ella. Nadie puede ir a mirar qué hay allí. Ya se han enterado de que algunos rellenaron eso con cemento y construyeron y ahí se quedó. Se perdió para siempre. Y ya no hay nada, quedaron perdidas. ¿Bien? Bueno, hasta ahí el primer periodo de entierros. O sea que espero que quienes no lo supieran, ya entendimos cómo nuestros antepasados enterraban a sus difuntos. Vamos a pasar de periodo, y ahora sí, con la llegada de los españoles, periodo hispánico. La imagen que ustedes ven allí pertenece a la Comisión Geográfica Agustín Codazzi, en la que enviaron a inspeccionar todo el país, presidente Tomás Cipriano Mosquera, y querían entender qué había en el país, porque es que no conocían el país, estoy hablando de 1850, y unas comisiones, pero como no habían cámaras fotográficas, pues mandaban comisiones de dibujantes. Entonces ellos retrataban lo que iban viendo, y este dibujo lo hizo el señor Manuel María Paz y lo tituló Campesinos de Cali. O sea que estamos viendo Campesinos de Cali de hace más de 170, 180 años. Bien, rápidamente llegan los españoles, vamos a devolvernos 4 o 5 siglos en la historia. Cuando llegan los españoles, ese territorio que ustedes ven aquí marcado en línea punteada, Cali en esa época se extendía hasta aquí, llegaba hasta Rolanillo. Y en la parte inferior llegaba e incluía también Jamundí, era parte de Cali. Y hacia el oeste, hasta el mar, o sea, Buenaventura. Y hacia el oriente, la frontera sí era la más del río Cauca. O sea, que era enorme, era gigante. Bien, cuando llegan los españoles, dividieron el territorio por un camino, territorio lo que llaman pueblo de indios. Es decir, entendieron que tienen otras costumbres, que tienen otras formas de administrar. A ellos les derivan unos perímetros y se los asignan para que se respeten las costumbres que ellos tenían. Estoy hablando de 1536 y en adelante. ¿Sí? Y lo que no fuera territorio de indios, le llamaban territorio de españoles. Así sencillo, dividieron el territorio. A finales del siglo XVI, en el Valle del Río Cauca, los pueblos de indios se reducen a 9, los que ustedes ven aquí. Pero, ¿por qué nos interesa entender los pueblos de indios? Voy a hacer un zoom en dos de ellos.
pueblos de indios, que aquí esto se va conectando con los cementerios. Pues lo que ustedes ven aquí es una foto satelital, aquí he señalado la plaza de Caicedo, y dos de estos pueblos de indios serían El Bayano y San Diego de Alcalá, donde, como su nombre lo dice, ubicados solo indígenas. Pero veamos el primero, El Bayano. Ahí fue un pueblo de indios, de los indios bayas, por eso se le llamaba El Bayano, que es el barrio San Nicolás de hoy. ¿Ya? De ahí deriva su nombre, los bayas, porque eran indígenas bayas los primeros que ubicaron. Era el más cercano, el pueblo indio más cercano al perímetro urbano. El perímetro urbano donde ahora se plaza Caicedo. Y el que estaba más pegado era El Bayano. Por lo mismo razón fue el primero en desaparecer. Pero es porque ya la urbe, ya lo absorbe y ya no queda solamente para indígenas. Ya no la palabra. Y aquí se ubicaría, ¿y por qué? ¿Por qué es relevante mencionarlo? Porque en 1828 ahí ubicaríamos el segundo cementerio que tuvo la ciudad de Cali. Fíjense la relación que hay. El pueblo de indios se volvieron en algún momento posterior en cementerios. Fíjense. No, civiles. Para nosotros también. ¿Sí? Lo vamos a ver ahora. Y el siguiente, San Diego de Alcalá. Resulta, San Diego de Alcalá, que quienes sean contemporáneos conmigo se van a acordar de la industria de licores del Valle. ¿Sí? De pronto los más jóvenes no sepan dónde quedaba. El cementerio central, que era la primera. ¿Sí? Listo. Ahí quedaba San Diego de Alcalá. Este es el San Diego de Alcalá. Resulta que San Diego de Alcalá lo ubican para indios locales. Pero es que se diferenciaban que había indios locales y había indios foráneos que llegaban de Ecuador y llegaban de otras partes. Rápidamente, este San Diego de Alcalá serían ubicados por indios llamados yanaconas. ¿Les suena ese nombre? Entonces los yanaconas primero los ubicaron aquí. O sea, donde hoy está el cementerio central, alguna vez fue un hábitat del pueblo de indios yanaconas. Por razones que no están muy claras, finalmente en 1738 los trasladan al centro, donde hoy es el centro recreacional Yanaconas, que lo administra Confenalco. ¿Lo conocen? O sea que hoy ya aprendimos por qué se llama Centro Recreativo Yanaconas. ¿Cómo está Betty? Betty me hace una pregunta y es completamente correcto. Antes de que fuera el centro recreativo, administrado por Confani, fue un colegio de los hermanos maristas. Fue un internado. Exactamente. Que ahí queda la estatua de la Virgen de los Ángeles. Y fue correccional de menores en los años 40 o 50. Aquí tiene bastante historia. Bien, pero no fuimos. Volvamos aquí. Entonces, ¿por qué quise hacer zoom sobre esto? Porque resulta que aquí quedaría el primer cementerio de la ciudad, aquí en Plaza Caicedo, en El Bayano quedaría el segundo cementerio de la ciudad, y aquí quedaría el tercer cementerio de la ciudad. Por eso necesitaba hacer la conexión de los indígenas con los cementerios. ¿Vale? Bien. Ahora, fíjense, estamos hablando ya del periodo hispánico, llegan los españoles y hay un elemento importantísimo que cambiaría la forma de hacer los entierros, las iglesias. El templo me refiero, ¿sí? Sé que en el concepto religioso, iglesia dice que somos todos, pero yo me refiero a la iglesia al templo, a los ladrillos, a la construcción. Antes del periodo prehispánico, este es un ejemplo muy obvio, los entierros se hacían donde residían las personas. Es decir, si yo residía en Bohío, tenía una base circular, ahí cavaban y ahí me enterraban. A veces, a los lados, sí mucho, de la casa, pero ahí me enterraban. Sí, no había un cementerio público, digamos así, de todos los indígenas, pero no lo había en este periodo. Pero cuando llegamos al periodo hispánico, cuando surge la iglesia, ya cambia la tradición, porque ahora, del lecho de muerte, hay que dirigir al difunto hasta una iglesia. ¿Vieron? Ahí hay un cambio, ya hay que trasladarlo, hay que moverlo, y ahí empiezan los cambios. Ahora, estaban en la iglesia y pudieron ocurrir dos cosas: que lo enterraran dentro de la iglesia o lo enterraran en los alrededores o en el atrio de la iglesia. Atrio es como un jardín, ¿no? Que lo ampliaban, ya sea lateral o posterior, y ahí lo enterraban, pero era en torno pegado a la iglesia. Por lo mismo, porque había una creencia de que en mi tránsito, después de morir, tener la bendición de un altar me protegía en ese camino, ¿no? Entonces las personas procuraban estar enterradas cerca de la iglesia. Es decir, que en este periodo hispánico, hasta 1789, no había cementerios tampoco, eran las iglesias. San Antonio hacía lo mismo. San Francisco todavía no construyó la iglesia de San Francisco, si no tenía la capilla de Lourdes, que fue la primera iglesia de San Francisco. San Antonio hacía lo mismo. En fin,
enterraban allí a las personas. Pero ya en el periodo republicano, a partir de una ley, una norma que sale, que prohíbe que se sigan enterrando a las personas en las iglesias, obliga a que se construyan cementerios en la periferia. Entonces ya viene otro traslado. Claro, viene un tema de salud pública por allí muy fuerte, y ya vamos a mirar un tema de epidemias que se presentaron que obligaron a esta norma. Entonces vienen dos traslados, del lecho de muerte, que antes hacía a una iglesia para hacer la bendición, la despedida, y luego de aquí trasladar a las personas a un cementerio. Esta es una imagen de un cementerio de 1876. Entonces fíjense las dinámicas, cómo fueron cambiando. Primero, con la llegada de los españoles, el tema de la creencia en las iglesias se empieza a transformar esto. Digamos, ejemplos de entierros o sepulturas dentro de las iglesias. Bien, este es un ejemplo del mundo hispánico, lo que hacían las iglesias. Esta fotografía la tomamos en Santo Domingo. Esta vez fue una iglesia de jesuitas, está ubicada en lo que se llama Ciudad Histórica, República Dominicana, y hoy se considera el Panteón Nacional. Pero miren aquí ustedes unas tumbas que confirman que en esa época esa era la costumbre. Hoy en día es bellísimo, hoy en día está destinado a lo que llaman ellos héroes nacionales por la independencia de su país. Bien, otros ejemplos. Esto es en Cartagena. Esta fotografía la tomamos en Cartagena. Este es el templo de Santo Domingo, frente a la plaza del mismo nombre, la famosa Plaza Santo Domingo en Cartagena, que es bellísima, es muy turística. ¿Sabían que Cali tuvo también una Plaza Santo Domingo? Porque tuvimos iglesia de Santo Domingo, calle 10, en Carta Cuarta. Hoy en día un restaurante de carne en La Sevillana. Aquí. Ahí quedaba la iglesia de Santo Domingo, demolida en 1848. Y esa iglesia tenía una plazoleta pequeñita y le llamaban la Plaza Santo Domingo. Esto es Cartagena, pero la fotografía que ves acá es de los costados o los laterales de toda la iglesia. Tiene la cantidad de tumbas. Vi una en 1870 y algo. Lo que pasa es que ya no está habilitada para misas, digámoslo así, normales, entonces mantiene cerrada. Y un día que estábamos con mi esposa en Cartagena y que estaba abierta, no le pedí permiso a nadie, me caí en la puerta y tomé foto y salí corriendo. No está haciendo nada malo, pero uno nunca sabe. Que le haga quitar el celular por la cámara. Está por patrimonio de la ciudad, ¿no? Claro que se arriesga un historiador. Sí, dicen que los historiadores somos chismosos. Uno averiguar de qué, por qué, quién era. Bueno, la iglesia fue terminada en 1559, pero fíjense la cantidad de entierros que había. Pero resulta que empieza a hacer un negocio con esto. Porque las tumbas, como había que pagar, las más caras eran las que estaban más cerca del altar. Las que estaban más a la puerta eran más baratas. Entonces, si usted quería tener el caché de estar muerto, pero más cerca del altar, pues tenía que pagar más su familia. Entonces, bueno, se presta una cantidad de temas. Bien, pero ¿por qué esa costumbre de meter, de tener cadáveres, entierros dentro de una iglesia? ¿De dónde nace eso? Bien, esta fotografía de verdad espectacular, el circo romano, la fotografía es de 1870, pero ¿por qué pongo un circo romano allí? Resulta que el circo romano era los cristianos, los arrojaban a los leones como parte del atractivo. Después de que se mataran y se descabezaran gladiadores, venía dentro del menú tirar a cristianos para que los comieran los tigres, ¿no? Y esa era la diversión clara. Entonces los primeros cristianos, como los perseguían, entonces luego pues, de fallecimiento, que es que al cuerpo despedazado lo recogían sus familiares y correligionarios, lo llevaban al cementerio y sobre el cementerio hacían misas, pero con un cadáver, o sea, al lado del que acaban de matar. Entonces da origen a las catacumbas, donde los cristianos tenían que esconderse para celebrar sus misas al lado del cuerpo despedazado de un cristiano que acaba de martirizar. Pero resulta que a partir del concilio de Nicea, ustedes lo ven aquí, 325 después de Cristo, viene que era un emperador romano, Constantino I. Constantino I perseguía a cristianos, pero él luego se levanta un día, dice que Dios le habló por un sueño y que lo mejor era volverse ahora a favor de los cristianos, y él se proclama como el apóstol número 13, y él invita a un concilio para hacer oficial la religión católica para todo Roma. Entonces, cuando ya es oficial la religión, ya no tiene que esconderse. Empiezan a aparecer iglesias cristianas por todas partes. ¿Listo? Pero resulta que se dieron cuenta los que estaban montando iglesias para traer feligreses, decían, en esta iglesia están los restos de San Esteban, que lo acaba de matar un león, lo despedazó, aquí está el cuerpo, vengan. Entonces la gente iba a esa iglesia porque encontraban el cuerpo de San Esteban. Otra iglesia decía, por acá estaba San Carlos, quien sea. Y se empezaron a llenar las iglesias y llamaba más la atención quien tuviera un cadáver
o a un santo. Tanto proliferación de esto que el Papa en un momento dado dice, venga, un momentico, prohibido montar iglesias, primero tiene que confirmarme que usted me dice que hay enterrado que debe ser verdad. Porque empezaron a meter cuentos que aquí estaba el santo no me quiero, pero no era, o le llamaban santo a cualquiera que no haya tenido este padecimiento. Por eso trae una colación de esta imagen. Esta es una recreación de lo que son los primeros cristianos, orando escondidos, y de ahí viene como esta costumbre de que en las iglesias haya enterramientos. Bien, pero eso se acabaría. En tener cuerpos enterrados en la iglesia hay un tema de salubridad muy complicado, hasta que en 1781 todavía nuestra nación pertenecía a España y se da una epidemia de gripa en el País Vasco. Resulta que era un pueblo pequeñito donde empezó esto. La costumbre era que las personas la enterraran en la iglesia. Cuando se destapa la epidemia y empiezan a fallecer las personas, ningún colaborador de la iglesia iba a recoger un cadáver que está infectado por un virus. Entonces los familiares llevaban y prepararon los cadáveres y los apilaron en la puerta de la iglesia de este pueblo. Se llegaron a apilar hasta 83 muertos. ¿Se imagina la descomposición? El hedor tan terrible por este problema. Por lo tanto, a raíz de esta epidemia, se dio la orden y nace la primera cédula real. Rey Carlos III, Borbón. Recordemos que la dinastía de los Borbones rige a España desde 1700 hasta el sueño de hoy. Este sería el Rey Carlos, la dinastía número 5, rey número 5 de los Borbones. Dice, no más, prohibido enterrar dentro de las iglesias. A modo de ejemplo traje imágenes de una epidemia que ocurrió en Bogotá en octubre de 1918. 1918, fíjense que mató 1.900 personas en un mes y medio. Es una mala calculación pues, para conectar con el tema. Fíjense aquí el hospital. Vienen los cadáveres, ya no tenían más atendernos, pero los iban dejando apilados a los alrededores. Eso fue tomado de la revista Cromos. La gripe española. Sí, gripe española. Gripe española. Y se me pegó el portátil. Un segundito. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, solucionado. Entonces, lo que ustedes ven allí, pues sería la epidemia, los bogotanos cayendo muertos en la calle. No había cómo atenderlos en ese momento, superó toda la capacidad. Entonces, si en Alemania se ven 2, ahora imagínense 83 apilados en una puerta de la iglesia. Creo que es un caos. Bien, avanzamos. Por esta razón, en 1787 se promulga la primera cédula real y pide inhumar los difuntos, pero en cementerios, ya no más las iglesias. Hasta ahí llegó el tema. Pero han de creer ustedes que en las personas de esos años, sobre todo en España, tenían resistencia. No, yo no quiero que me entierren por allá, porque lo veían que sepultar un cuerpo en las afueras eran los muladares, eran los basureros, donde entraban los animales y los perros y hacían sus necesidades allí. Por eso para ellos era una deshonra. Entonces hubo una disputa, no fue aceptado tan rápidamente, ¿no? No es que la norma surgiera y listo, no. Hubo mucha resistencia, la gente no quería ser encerrada por fuera. Bien, pero resulta que el rey Carlos, que emitió esta cédula real, propone la norma y fallece a los 2 años. Entonces no la alcanza a aplicar. Sería su hijo, heredero, el rey Borbón número 6, Carlos IV, el que ahora sí saca adelante la norma, y por esta disposición de 1789 es que en Cali se toma la decisión de montar el primer cementerio que funcionaría enseguida de la iglesia de San Pedro en la plaza de Caicedo. O sea que aquí arranca ahora sí un cementerio en 1789. Sin embargo, por lo que yo estudio, me da la sensación de que fue una medida como para hacerle conejo a la norma. Sí, porque es que la norma me está diciendo sáquenlos.
Y entonces lo que hace la ciudad de Cali es que ven un lote al lado de la iglesia y ponen los muertos ahí al lado. Pues quizás, no sé, recursos también, pero no saben. Pero pues no fue una norma definitiva, por lo tanto fue una medida temporal. Bien, en 1808 se sigue debatiendo y en Cali termina aprobándose. Dice, sí, Cali necesita un cementerio por fuera. Y en este año se aprueba el cementerio de San Nicolás, el que quedó en las afueras. ¿Quién hacía cumplir la norma? Hay un cargo que era el procurador. El procurador recibía la orden en España y tenía que vigilar que eso aquí se cumpliera. Me enteré que en esos años el procurador se llamaba Miguel Umaña. ¿Saben ese nombre? ¿No les dice nada? Bueno, les cuento así rapidito. Miguel Umaña, que fue procurador de esos años, termina siendo el padrino de bodas del español Pablo Joaquín Bosch, quien fuera pariente de Villalpil, de don Felipe, muchas gracias, por aquí está, el que habitó la casona que hubo donde está el edificio por el tabaco. ¿Conocen el edificio por el tabaco? Antes del edificio por el tabaco, o sea, antes del 33, ahí había una casona de un español, la última casona de un español, le llamaban la Chapecón Bosch, y el señor Umaña fue padrino de boda. El señor Umaña fue propietario de los terrenos del barrio Peñón. Primero fueron de él. Descendientes de él fueron de Peñón Lloreda, y por ahí viene la rama de los Lloreda que todos conocemos, que tiene una edición en la Don Clímaco Lloreda, perfecto. Así es. Urbiano Lloreda y todos ellos serían de esa rama. También descendiente del señor Umaña sería que con una hija se casó el poeta Jorge Isaac. Manuela González Umaña, ahí está el apellido Umaña. Ok, gracias, no sabía que venía de Cuba, muchas gracias. No sabía ese dato. Pero claro, estaban emparentados. Bueno, en fin, los nombres empiezan a llevarnos a historias que van interesarnos en la ciudad. Bien, sigamos. Pero resulta que todo este cuerpo Cali estaba atendiendo la norma española, pero ¿qué pasa? En 1819, pues ya nos independizamos. Entonces, hasta ahí llegó el tema de lo que veníamos avanzando. Hay aquí un lapso largo, hasta que en 1800, aquí se 28, pero en el 27, Simón Bolívar, ya éramos en el 27, Simón Bolívar da la orden, no más, sí o sí, me sacan los cementerios ya. Entonces, no hubo más espera, rapidito, y la aplicaron en 1828, les trasladaron al cementerio de la plaza de Caicedo a San Nicolás, por eso le puse el número 2, porque aquí sería el segundo cementerio, aquí está el primero, aquí está el segundo, y en 1852 ya se hace el traslado de San Nicolás hacia el sitio que hoy le conocemos como Cementerio Central. Recuerdo que el promotor para llevarse a cabo el Cementerio Central fue Rayabel González. Excelente reporte, señor. Muchas gracias. El promotor de trasladar la iglesia de aquí a acá fue Fray Damián González, efectivamente. San Nicolás, en toda la plaza de Caicedo. San Nicolás, se llama Plaza 20 de Julio, exactamente. Ya vamos a ver una fotografía de eso. He querido compilar dibujos, imágenes de ese periodo. Entonces, fíjense que esto es un dibujo de 1860, no es en Cali, aclaro que no es en Cali, pero nos ilustra un poquito de la época cómo se llevaban a los difuntos. Este dibujo es de Ramón Torres Méndez, pintor, acuarela. Quienes quieran investigar, en el Banco de la República busquen la colección de este pintor bogotano, Ramón Torres Méndez, espectacular, porque tiene más o menos 60 acuarelas que relatan, pues muestran gráficamente cómo era la vida de ese periodo. Un número. Bien, aquí vemos que están llevando a una persona, pero en ataúd. Entonces, primero que todo, sí confirma que sí había ataúdes en Colombia en ese periodo, sin embargo, no estaban al alcance de todo el mundo. ¿Sí? No todos tenían cómo pagarlo. Era una caja de madera simple, sin adornos, sin colchones al lado, y hoy en día que les ponen música y les ponen miniteca. Ni modo, con mariachi. Bueno, esta pintura me parece hermosa, es una acuarela, y ¿saben qué están llevando ahí? Esto es una escena, recreando una escena del entierro de un bebé, de un niño. Al bebé lo llevan aquí, las damas están de negro. Como les digo, no es Cali, esto es Boyacá, pero para mirar cómo se hacían esos traslados de los difuntos hacia los entierros. Por acá hay un señor tirando cohete, pólvora, la persona que va a la. ¿Qué más? Interesante. Dale. ¿De refieres a esta? No, la anterior a esta.
Bueno, lo que pasa es que probablemente sean hombres, ¿no? Sino que estaban cubiertos, pero no, probablemente sean hombres. Están ahí. Sí, son hombres. Bien, otro ejemplo de traslado de cadáveres, este es de 1871. El señor que ustedes ven aquí es el autor de la pintura, se llama José María Gutiérrez de Alba. Se lo recomiendo también para los que investigan. En el Banco de la República está la colección de más de 130 acuarelas del señor. Viajó por toda Colombia y me llamó la atención esta. Pero fíjense que dice indios civilizados conduciendo un cadáver al cementerio. Probablemente era que el oficio de cargadores de cuerpos eran indios que prestaban ese servicio, los contrataban para eso. No quiere decir que el difunto que va aquí sea aborigen, ¿sí? Ese era uno de los cementerios, de los servicios, digamos, del siglo I. El señor José María Gutiérrez de Alba, español, vino a Colombia por una misión para relaciones colombo-españolas, pues ya Colombia se había independizado, pero parece ser que cuando llegó acá no lo quisieron aceptar en esa misión, se quedó en Bogotá, se quedó viviendo y se quedó dedicado a la pintura, retratando muchas escenas del país. Bien, otro ejemplo, esta sí me parece un poco extraña, esta costumbre de los sitios guaguis, es lo que yo leo, guaguis, del mismo señor Gutiérrez de Alba de 1873, no es Cali, es en Caquetá, pero miren algo extraño. Los indígenas llevan a un moribundo, dice el cuadro, para colgarlo en las ramas de un árbol, y ahí lo dejaban morir. Era una costumbre. O sea, que habían determinados árboles donde colgaban a los que estaban moribundos, ¿no? Moribundos. Pues difícil saber en qué grado de moribundo está alguien, ¿no? Porque lo vuelven así, no está tan moribundo, pues. Sí. Muy difícil saber, ¿no? Pero son costumbres extrañas. Sin embargo, yo vi. Sí. Ok, Caquetá, de acuerdo. Caquetá, sí, de acuerdo que está Caquetá. Es de Caquetá. Yo sí vi una gráfica, es una historia, pero era en Islandia, donde unas tribus nórdicas sí enterraron a las personas en los árboles. Pues no es enterrar, no es correcto decir enterrar, pero los dejaban morir un rato. Tenía, pues no sé, algún significado. Bien, sigamos. Esto nos demuestra en 1871 en un camino, dice que es un cementerio de indígenas. O sea, ya estaban adoctrinados con la religión católica, porque vienen las cruces. ¿Sí? O sea que el indígena, ya que había adoptado la religión católica, seguía enterrándolos, pero ya pues en espacios que a ellos se les ubicaban para eso, ponían una cruz. ¿Listo? 1871. Bien. Bueno, esta me encanta. Esto es una escena de un entierro de 1876. Esto es una escena que captó un francés, se llamaba Edouard François André, francés, viajó por esa zona, botánico, se trajo, vino con otros pensionarios, pero esta toma es de Túquerres, eso es en Túquerres. Fíjense el traslado, se hacían parabuelas es como una camilla, pues, una camilla simplemente, la mortaja es una sábana, y se dirigen, aquí va, yo creo que es el sacerdote, probablemente se dirigen a la iglesia. Es una representación de cómo lo trasladaban. La próxima charla, de adelanto, vamos a hablar de los viajeros franceses que pasaron por Cali y nos dejaron imágenes como estas. Esta será la siguiente charla en septiembre, yo les estaré avisando sobre la historia espectacular de cómo era nuestra región. Sigamos, bien. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Y que se duerma? No le damos gaseosa que se duerma. ¿Bien? Ah, sí, lo sacamos de parihuela, lo sacamos. Ya conectado con la. Gracias. Bien, avancemos. Vamos a hablar ahora ya puntualmente de ese primer cementerio. Bien, como les decía, en un periodo que en Cali no había cementerio, ahora vamos a hablar un poquito de él, que va a seguir la Plaza Caicedo, duró 35 años. Ahí está el periodo más o menos. La fecha que ustedes ven aquí, 1793, hago una aclaración histórica para los que son investigadores, no es oficial, sino que encontramos una norma que obligaba que se creara el cementerio. Sin embargo, no hemos encontrado nada más, ningún otro documento que confirme que se hizo, pero sospechamos que finalmente se tuvo que haber hecho en algún momento, porque en el 28 es cuando ya lo cierran. Entonces hago la aclaración para quien sea investigador, que pues está por confirmar si fue exactamente en esa fecha, pero aquí llegó la orden para hacerlo. Lo que ustedes ven aquí es una imagen, una ilustración de cómo era esa plaza de Caicedo antes de que fuera cementerio. Esto es del investigador, aquí está la cita, April, Jacques April, en su libro La ciudad colombiana prehispánica.
Miren la plaza de Caicedo, venga, los ubico rápidamente. Plaza de Caicedo, Casa de Troya, ¿listo? Calle 12, edificio Otero, iglesia de Catedral de San Pedro aquí. Bueno, en esa época todavía no era catedral, pero fíjense que tenía dos cuerpos. En esta zona, la iglesia y aquí un jardín cementerio. O sea que el jardín cementerio daba por la 11. Por la 11. Y esto es en el periodo en que se enterraban las personas todavía ahí mismo dentro de la iglesia. Todavía no era el cementerio. Pero aquí vemos otra tardía, unos años después, se le hace un ajuste y se encierra en un muro blanco con tejas. Y ahí sería entonces ahora la iglesia que daba la entrada. Y en la parte de atrás era el cementerio de esa iglesia. Entonces estamos viendo algo súper antiguo, las primeras imágenes de esa iglesia de San Pedro como era. Pero fíjense que aquí estaba un lote. Todavía no estaba ocupado y eso es lo que más adelante nos usaría como cementerio. Bien, esta imagen me encanta también. Estas imágenes que ustedes ven, eso las hacían en planchas de metal. ¿Sí? O sea, no es que el dibujante se sentara ahí y luego le tomaron una foto, ¿cómo hacían? Si no había fotos. Entonces, hacer un bosquejo al lápiz, se lo llevaban a Francia, se lo ponían a un grabador. Una cosa del dibujante era el que lo hacía a lápiz. Otra profesión era el grabador. Era el que manejaba lo mismo, pero en negativo lo hacía con un buril sobre una plancha de metal. Y luego esa plancha de metal le ponían tinta y salía eso. Espectacular, ¿no? Porque el daguerrotipo sería un proceso fotográfico que en Cali empezaría en 1849, pero ya eran plaquitas le echaban un químico para que la luz las hiciera sensibles. Esto era con un buril, como con un punzón, hasta que era un negativo. Bien. Esto es un domingo de Ramos. Gracias por invitarnos. Gracias, Diego. Bien. Esto que ustedes ven aquí, bueno, la catedral ya estaba. Miren el reloj. Ese reloj luego sería ubicado en la capilla del cementerio central. ¿Sabían eso? Este reloj que ustedes ven aquí, eso lo encontré en un libro de el que fue alcalde de Cali, Nicolás Ramos Hidalgo, en su libro de historia. Aquí está mi capitán Julio, esto tenemos por acá, de los cuerpos de bomberos, porque Nicolás Ramos Hidalgo fue el promotor de la creación de los bomberos. Y en un libro dice eso, que este reloj de aquí lo ubicaron en la capilla del cementerio. Bien, pero fíjense que algo, aquí era, en este lote, al momento del dibujo, ya cómo funcionaba como cementerio, para la aclaración. Nada más lo traigo como de graficar. En este lote que hoy se levanta, aquí en los bajos hay una librería nacional. Aquí en los bajos. Tendría que ser al fondo, ¿no? Tendría que ser al fondo. El Palacio Episcopal, así es. Bien. Hola. Rápidamente, tengo entendido que cuando el doctor Federico Caballero García, que era llegó de Francia, encontró que sacrificaban animales en ese parque de Caicedo y hablaba de cementerio, o funcionaba aún el cementerio, tanto que la cerca de Palau, al lado de las iglesias de San Pedro. Es decir, él se molestó por eso. ¿Qué pasaba en el cementerio y los restos? Vale, lo que, como lo he escuchado, lo de Evaristo García llega a finales del siglo XIX, principios del XX. Como él era médico, era científico, él llegó inquieto porque al ver la forma en que sacrificaban los animales para el consumo, era completamente guardando cero, tema de higiene, ¿sí? Entonces eran los despojos de esos animales los que los botaban por las mismas alcantarillas de la ciudad. Entonces, pues alcantarillas entre comillas, porque era un canal en la mitad de la calle. Entonces usted imagina un canal en la mitad de la calle lleno de sangre de animales. Y las moscas, y los perros, orinándose y tal. Eso era un caos. Entonces él por eso se molestó y propuso sacar la carnicería, que queda ubicada sobre la calle 13, con carrera 10, y sacarla de allí. Y la mueven. Perdón, está en otro lado de la comparación. Es eso. Bien, esta fotografía, por su valor histórico, pero es un poquito como tétrica, ¿no? Pero la fuente dice: las señoritas Lalinde saliendo de misa del domingo en la plaza de Caicedo. Lo que ustedes ven aquí es el pórtico de ese cementerio. Pero, insisto, no estaba ya funcionando el cementerio como tal, ya estaba cerrado. Nada más lo traigo porque se ve pasando muchas personas. De la familia Lalinde proviene el señor Fidel Lalinde Gaviria, que tiene un mausoleo dentro del cementerio central, uno de los hombres más ricos que tuvo Cali. Tuve la fortuna de hablar con su bisnieto,
vive en Estados Unidos, me contó que él vive en Estados Unidos y se enteró que su antepasado lo habían enterrado al cementerio central y vino a Colombia, realmente había nacido en Estados Unidos, y fue a visitarlo al cementerio, que no lo conocía, cuando había una fila larguísima en el cementerio detrás del mausoleo de Don Fidel, que era su antepasado. Y él dice, venga, ¿y ustedes qué hacen aquí? Esto es mi familia. Y la gente haciendo hormita, dice, no, venga, es que hoy es martes de Don Fidel. Entonces los martes venimos, hacemos fila, le tocamos en la cripta y le pedimos favores, le pedimos plata, le pedimos fila. Y después de que va cerrado, los colombianos, pero pues eso fue... Bien, sigamos. Cerramos la historia del primer cementerio, 35 años, vamos para el segundo. Segundo cementerio de Cali, Plaza de San Nicolás, hoy Plaza 20 de Julio. Duró allí 22 años. Vamos a mirar un poquito de esto. Este mapa es de 1842, mapa de Cali. Los ubico un poquito, río Cali por aquí. Aquí arriba estaba el segundo río Cali. Tuvimos dos ríos Cali en paralelo, ¿no? Dos ríos Cali estuvieron circulando. Este circula por lo que vi exactamente en la avenida del Campo. Por donde pasan todos los carros, que hay un semáforo, abajo pasa un río. Y ese es el que está aquí graficado. Se llamaba Río Nuevo o Río Chiquito, le decían. Lo taparon hasta 1930 más o menos. Bien, pero la idea es llevarnos a esto. Plaza de Caicedo, Plaza de la Constitución aquí, y el traslado sería aquí, en San Nicolás. Listo. Por acá dejamos el punto suspensivo el tema de que más adelante habría un cementerio que le llamaron laico. Y vamos a hablar de eso porque si usted era de otra religión no lo podían enterrar aquí en un cementerio. Estaba prohibido. Entonces el problema es si usted era extranjero, llegaba a esta ciudad y por algo arreglar, si uno fallecía, no lo pueden enterrar. Se quedaba usted. Bien. Aquí un dato para que sigamos. Plaza de la Constitución en algún momento, cuando no había acueductos subterráneos, había pilas de agua. Y por un canal llegaba el agua del río Cali aquí a la Plaza de la Constitución en una pila que había allí. Resulta que por el mismo canal alimentaba, bueno, lo construyeron pues. El canal seguía por la carraquita para alimentar otra pila de agua. Mira aquí se pila. Y eso hubo otra pila de San Nicolás. Entonces, la construcción la hicieron. Pero cuando vino todo el mundo a celebrar la inauguración, abren el dique, fluye el agua y aquí bota un primer chorrito y se tapona y nunca más pudo volver a funcionar. Después le llamaron la pila seca porque en adelante quedó esto la matoste, pero no pueden tomar agua. Entonces, imagínate, la con y todo y la chorrito. Y el mapa es de 1842. Lo de las pilas empezaron en 1796. Pero resulta que al tapar ese canal, tapó también la pila de acá. Entonces quedaron dos pilas secas. Tuvimos dos pilas secas. Claro, ya por gravedad y seguro los conductos se taponaron con barro. ¿Y quién destapaba eso? Bueno, les presento la primera iglesia de San Nicolás que tuvimos. Le llamaban la ermita de San Nicolás de Mira. Le llaman ermita. Ermita es una iglesia que queda en las afueras, muy modesta, no es de gran arquitectura, pero que va a las afueras, normalmente de culto mariano. O sea que San Nicolás, atrás todavía se ve en construcción la iglesia que hoy conocemos, estaban apenas armando. Fíjense que la armaron detrás de esta que fue la primera. ¿Listo? La pila quedaba hacia la derecha. Hacia la derecha. Aquí se ve la espadaña, el acceso, bien. El cementerio quedaba por un costado hacia la derecha, aquí, por este lado. Esto hoy sería exactamente el Parque de San Nicolás, donde está una estatua del prócer Ignacio de Uribe Vergara. O sea que ahí uno está parado, si camina por ahí, hay un cementerio. ¿Ya? Bien. Esta otra bellísima imagen también
Ya no estaba en servicio esta iglesia, fíjense que la entrada está con tablas. Aquí en esta zona del cementerio, miren aquí hay unos cercos. ¿Listo? Diego, me dicen que este árbol es guarandá y no sé si, ¿qué tal puede hacer? No sé. ¿Ese qué año es? Esta está entre mí, tuvo que haber sido anterior a 1925, lo único que puedo tener certeza, dado que en ese año es demolida esta capellita. O sea que, la referente que te puedo decir es esta. Sí, hay un poste. Podría ser posterior a 1910, que llegó la energía eléctrica, pero hay veces que esos postes han de ser de telégrafo también, ¿no? Entonces, no es tan fácil saberlo. Bien, Plaza de San Nicolás, y el cementerio pues quedaba aquí. O sea, aquí lo trasladaron, y este fue el segundo cementerio que tuvo la ciudad. Increíble pensar que en un sitio hoy tan público como una plaza, allá era habido el segundo cementerio municipal. Oye, pero no, parece más bien una obra de vueltilo, por favor. Dale. Mira que la parte de... ¿Quién? Parece más bien una vara de premio, más que una... Yo pensé eso, pero difícil saberlo, ¿no? Pero la hora de premio eran concursos para que hacían que enterraban un poste con un premio arriba. Podría ser, no es del todo descabellado, podría ser. San Nicolás tiene unas casonas bellísimas y ese parque era muy bello, era bello las farolas y lástima ver como que no sé. Sí, tiene razón. Fíjense que de lo que hay descubierto de San Nicolás, que hoy se encuentra un poquito deteriorado, mucho, tiene mucha historia. Podría pensarse en hacer un recorrido histórico de determinados puntos. El Confandi que queda por allí fue una empresa de la Espiga de Oro, de Mariano Ramos. No sé si ustedes lo ven, pero en fin, hay cantidad de historias por acá. Bien, y aquí es cuando ya se ha demolido la capilla. Ya hacen la demolición y continúan construyendo otra nueva obra. Esta se empezó a construir en 1880, pero todas estas imágenes para llevarnos a que aquí queda el cementerio, ¿de acuerdo? Y pues ya transformado en parque. Esta sería la estatua del prócer Ignacio Herrera y Vergara. Él vendría siendo familiar del Chaco Buenaventura, y el prócer vivió en la esquina de la carrera cuarta con calle 11, donde es el edificio de la Diana. Ahí vivía este prócer. El único caleño que firmó la acta de la independencia, porque las ciudades confederadas venían de todo, venían de todos los municipios, y el caleño era Ignacio Herrera y Vergara, que estaba allí en la firma de la independencia, que estamos próximos a celebrar esa fecha del 3 de junio. ¿Vale? Bien. Lindo, ¿no? Lindas fotografías. Bien. Hay un periodo, para cerrar ya, segundo cementerio, hay un periodo de transición, 2 años, donde mi conclusión, no es una hipótesis, no tengo las pruebas, pero para mí pudo haber sido así, es que hay una orden, o algo pasa en 1850, que le piden que saquen el cementerio de San Nicolás. Ya el cementerio se lo ha absorbido la urbe, ya otra vez, ya no era la periferia. Pero algo pasó, porque fue tanto el afán de sacarlo de San Nicolás que las tumbas y las criptas las llevan en un terreno de un ejido, ahí sí, un terreno abandonado, y la dejan por 2 años. Mire que las escrituras dicen el ejido de San Isidro o ejido de Agua Blanca, no el distrito, en la laguna de Agua Blanca y los alrededores. Eso era enorme, pero no especifica más, entonces no hay mucha precisión de dónde quedaba. Pero no fue cementerio propiamente, por eso no lo contamos como tal, ¿vale? Pero ahí ponen las fechas. Bien, duró solamente 2 años, abren licitación. ¿Quién quiere entonces construir ahora un cementerio en las afueras? Y en eso participa Fray Damián González, como bien lo decía nuestro amigo, y él participa, pues, externa en esa licitación y ayuda en ese traslado del cementerio. Y ahí entraría el tercer cementerio de Cali o cementerio central. Lleva 172 años. Antiguo. Ese cementerio central queda la primera entre calles 28 y 30, ¿no? Enfrente de donde quedaba la industria de licores del Valle. ¿Listo? Ahí. Buena pregunta. Sí, fíjate que sería interesantísimo, y yo lo pedí, y estamos en eso, un listado de los que están allí fallecidos, y los que investigamos muchos nombres nos suenan familiares y podríamos hacer cantidad de cosas con eso. Yo les voy a mostrar fotografías de la visita que hice hace como 3 semanitas al cementerio y encontré unas cosas allí. Miren la fotografía de ese traslado. Estas rejas las piden en Europa.
imagínense que en esos años no había industria de nada, o sea, claro, y para una reja tenían que mandarla a traer desde Europa. Y resulta que la reja llega, pero como estamos en guerra, queda estacionada en Buenaventura durante muchos años. La reja para el cementerio, hasta que termina de ser instalada en 1882. El arquitecto que participó de esta adecuación, que ustedes ven aquí, carrera primera, se llamaba Espíritu Santo Hoffman. Les confieso que pensé que era un sacerdote, pero no, ese era su nombre. Espíritu Santo. Y Espíritu Santo participó también en la construcción de la pila de Crespo. La dona o la promueve el señor José Joaquín Crespo. Pone dinero. Vivía por donde está hoy el Confenalco, de la carrera 10 con calle Quinta, ¿se ubican? Ahí vivía el señor Crespo y su familia. Aportaron el dinero, pero el constructor es el arquitecto Espíritu Santo Hoffman de la pila de Crespo. Tienen una cantidad de historias que se van conectando. Voy a quitar y voy luego allá. Ok, bueno, respecto a las regas, resulta que hubo un momento donde estas regas las quitan y se trasladan, son las de la plaza de Caicedo, se las traen otras, no estas propuestas, no desconozco qué ha pasado con estas, pero ponen aquí las de la plaza de Caicedo y hoy se sostienen, las regas que están allí eran de la plaza de Caicedo, cuando estuvo enrejada hasta 1936. Dale. Dale. Ya. Y tengo entendido que San Nicolás en algún momento fue capilla para el cementerio, segundo turno. Esas ceimas que hay sobre la carrera como calle 20 tengo entendido, son las ceimas del cementerio. Sí, correcto. Lo de las ceimas del cementerio laico, ya vamos a mirarlo contigo, porque les trae fotos del cementerio laico. Y las ceimas que están allí, ceimas eran de entrada al cementerio. Al laico. Eran esas entradas que están allí. La capilla. Cuando llegan los españoles, llegan las comunidades religiosas y en su orden, cuando llegan religiosos, no es que lleguen de una vez y van a ocupar iglesias, no están construidas. Lo primero que se construye son los conventos, no las iglesias. Dentro de los conventos ellos necesitaban sitios de oración. Entonces, dentro del convento generaban pues, iglesias pequeñitas, que eran puntos llamados capillas. Entonces, las capillas eran para la adoración de los religiosos. Sí. Sí, la colina. Sí es. Y hay convento, sí es. Realizas. Bueno, por aquí la tengo la mano. Dale. Ah, bueno, dale, no hay problema. Bueno amigos, ¿cómo vamos? ¿El que se duerma? Le afectamos una ¿listo? Bien, sigamos. Bien. Que este es uno de los acontecimientos con el 7 de agosto del 56, cuando se levantan todas las Sí. que es lo que da este acontecimiento más del salón moderno, es lo que da la creación del cuerpo bombero. Muchas gracias. La creación, ¿te acuerdas? Sí. Lo trabajamos juntos. Luz Ángela, periodista, hicimos un trabajo de la historia del cuerpo de bomberos. Mucho saludarle. Bueno, dale para que avancemos, porque me queda poquito tiempo, dale. Es cierto que estaba un motor que voló. Bien, la pregunta que nos va a hacer es que si dentro de la capilla que está dentro del cementerio central conserva un motor, que fue parte de los camiones que volaron en la explosión del 56. La respuesta es, sí la hubo, sí cayó allí y sí la tuvieron exhibida. El motor lo tuvieron exhibido muchos años, pero recientemente, estimo, de 10 años para acá, ya no está ahí el motor, pero lo han movido para algunos lados, pero muchos años estuvo allí. Muchos años estuvo allí. Bien, sigamos. Esta fotografía bellísima también es la carrera primera, lo voy a ubicar. Aquí estamos mirando hacia el centro, hacia la ermita, pues, hacia el centro, estoy dando la espalda como a la industria de licores del Valle, y hacia la izquierda quedaría el cementerio. La entrada realmente quedaba sobre esta es la primera. El concepto de la carrera primera era de camellón.
Camellón significa una vía cuya altura está superior a lo lateral para evitar las inundaciones. Entonces, la guerra primera del camellón era un camellón que en la antigüedad era un camino que comunicaba el pueblo de indios de San Diego, que quedaba aquí, los de los Yaracones, con los pueblos de Yumbo. Se comunicaban en intercambio comercial, por eso le llamaban el paso del comercio. De ahí van conectando todos esos nombres. Bien, esta es otra toma. Esta sería actualmente Carta Primera. Por acá sería el inicio de la calle 28. Por aquí sería la calle 30. Por acá, muchos años después, se instaló el Teatro Caribe. No sé si alguien de pronto. No, la años 50. No me acuerdo yo, no me tocó, pero ahí ya el Teatro Caribe. Bien, fíjense que la entrada al cementerio quedaba aquí. Era por esta parte. Hoy en día ya no queda por aquí. Queda de otra manera. Bien, saltamos de tema y vamos a hablar rápidamente de los cementerios, pero en las haciendas. Cali y los barrios, que hoy llamamos barrios, son derivados de lo que alguna vez fueron haciendas, la gran mayoría. ¿Vale? Pero vamos a entrar en la hacienda Cañas Gordas. Esta información, como decía un animador que usted no les tocó, llamado Pacheco, se le acostumbra al nombre, la viejita con ¿se acuerdan? Bueno, el antropólogo Francisco López me ha compartido esta información, el ICANN, que hizo este hallazgo. Rápidamente, esta es la hacienda Cañas Gordas, creo que todos la conocen, y resulta que en esta parte nadie sabía, salvo por lo que decía el libro del alférez, allí queda un cementerio, pero en la realidad nadie lo había visto más. Bueno, me hace una pregunta desde fuera. ¿Qué dice? Ya, nos hacen una pregunta, gracias. Desde el chat nos hacen una pregunta, Luz Ángela Ríos, gracias a Luz Ángela, que si es posible que en el actual Parque de San Nicolás aún se mantengan restos de criptas o entierros de las personas. La respuesta es muy probablemente sí. Muy probablemente sí. Porque lo que hemos, yo hablaba con un arquitecto sobre el tema y pareciera ser que los traslados no es que despaciecito cogieran, desenterraran cada cadáver, lo envolvían en algo, lo cuidaban, lo llevaban en un frigorífico, no. Lo que podían coger lo llevaban y lo demás le echaban cementerio. O sea que muy probablemente haya restos allá abajo. La última, ¿por qué? Dale. Respecto a esa pregunta que acabas de hacer, ¿es cierto que por debajo de los cementerios también hay restos y en la calle que está también? Ok, buena pregunta. Lo que me está preguntando es sobre una leyenda, un rumor de un mito sobre catacumbas debajo de la iglesia de San Pedro. Al final tengo un slide que va a explicar un poquito sobre eso. ¿Tú levantaste la mano para responder sobre eso? Dale. Más o menos. Bueno, resulta que las catacumbas que llegaban hasta la calle 10. Hasta la 10. Se supone que debajo de la iglesia hay una entrada a esas catacumbas y han encontrado varios restos de las personas de Cali cuando sacan. Cuando están sacando, cuando hay cambios de las tuberías, los de Cali a veces encuentran restos o vestigios, pero no pasan información porque eso atrasa un poco ese cambio de altura. Pero sí hay vestigios de enterramientos por toda la calle y se cree que hay túnel. Gracias por lo que nos cuentan. Si quieren, en el tema, unos 5 slides después de este, voy a tocar ese tema, para ir ahí lo profundizamos. Si me permiten, como me queda media hora, voy a avanzar, las preguntas las dejamos para el final, ¿vale? No piensen que soy mala gente, nada más guárdenmelas ahí porque el tiempo apremia. Les estaba contando que, según el libro del Alférez Real, de Eustaquio Palacios, mencionan de que aquí había un cementerio, pero en la realidad ni los dueños actuales sabían que había un cementerio. Por lo tanto, por una investigación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, a partir de fotografías y todo, encontraron un cementerio. Sí lo había. Miren, aquí está. Por dicho, de la fotografía que les mostré, aquí empieza el cementerio. Entonces, sería esta zona del mapa. Ahí fue encontrado un cementerio en esa zona. Hubo restos de todos los que habitaban en la hacienda. Es que la hacienda era como una empresa dedicada a la agricultura, a la ganadería, a extraer lácteos, a la cocina. Entonces, tenían casas de servidumbre y cuando fallecía alguno lo enterraban en ese cementerio. ¿Ya?
Bien, esta es la parte posterior. Miren el trazado del hallazgo del cementerio que funcionaba en esos años. ¿Vale? Y este es el hallazgo de una de las tumbas. Impresionante, ¿no? Nadie sabía, pero ahí el entierro. Interesante. ¿Vale? No voy a leer todo eso por temas de tiempo, pero resumiendo, tenía razón el alférez real, que todos pensaron que era novela, que era un cuento, no, sí, metieron allí, pero encontraron restos de distintas etnias, tanto de indígenas, también había, voy a usar la palabra negroide porque esa es la expresión arqueológica que se usa de los restos, no por nada despectivo, pero también hay restos negroides, caucásicos, o sea, tenía múltiples usos. Finalmente pareciera ser que funcionó como cementerio mientras la tuvo la administración el señor sacerdote Manuel Joaquín de Caicedo, pero hermano del prócer José Joaquín Caicedo, era el hermano, ¿ya? Y él estuvo en la administración desde 1834 y pareciera ser que arrancó como cementerio en 1835 hasta 1862, donde está la descripción del último entierro que hubo ahí y se conoce el nombre de la persona que enterraron hasta 1862. Entonces fue un periodo relativamente corto para una hacienda que duró casi 150 o 200 años. Bien, esto, quienes estén interesados en YouTube van a encontrar toda la explicación que hace el arqueólogo, muy interesante. Si quieren le tomo foto y luego la navego. Ahí está la explicación de los restos, súper interesante toda la historia. Listo, voy a saltármelo. Tómale lo platico ahí rapidito. Si no nos alcanza el tiempo, lo vamos a tomar mucho en la vida de Bolívar. Seguimos la historia. Bueno, ¿puedo? Bueno, hágame de vuelta. Tómale ahí si quieren. ¿Ya? Bien. Bien, finalmente, de los tres periodos que mencioné que íbamos a tocar, ahora sí, cementerios del periodo republicano desde el siglo XX. Realmente somos república de 1886, o sea, un poquito antes del cambio de siglo, pero digamos siglo XX en adelante. En ese momento entonces ya había cementerio, el único que había era el cementerio central, y se invita, pero no era sino un cuadrilátero, nada más, era un cuadrado, ya, con rejas, no hay más. Pero se invita al arquitecto que ustedes ven allí, Emilio Sardi Garcés, de la familia de los Sardi Garcés. El hermano de él es el que tuvo una casona que se ve fotografías antiguas enseguida de la ermita y el alférez real, una casona de 2 pisos. Era de Aurelio Sardi Garcés, el hermano de él, donde estaba la comida chueca, en la parte de abajo. Bien, el ingeniero, pues es el nacimiento en 1825, fallece en el 27, la foto fue tomada en el 27, o sea que poco tiempo después de la última vez que falleció. Esta es la casa de residencia de él, esta es la calle 13, con que ahora es esta, él habitaba aquí, demolida, no queda nada de la casona. Bien, se le pide que intervenga en el cementerio y se le ocurren esas intervenciones que ustedes ven aquí. Aclaro, esta investigación es del CINCE, no es mía, los reconocimientos son para ellos. Y eso es más o menos lo que han hecho con el cementerio y las intervenciones. El ingeniero Sardi, aquí está este periodo entre 1910 a 1926, fíjense que este concepto como un trébol, la entrada quedaba por la carrera primera y aquí te recibía una iglesia. Los que no somos arquitectos, pues nos parece como muy normal, pero tiene toda una explicación detrás. Y es que cuando entraba por aquí el difunto, empezaba su periplo como por la Divina Comedia, por el cielo, el purgatorio, el infierno y el cielo, y lograbas el cielo realmente cuando pasabas por la iglesia, ya la purificación del alma. O sea que imagínense que eso no es como cualquier cosa, eso tiene todo un sentido de que fuera de esta manera. Sin embargo, rápidamente, la iglesia, perdón, el cementerio no aguanta la capacidad, la cantidad de funciones, no lo resiste. La que ustedes ven aquí, la siguiente intervención del arquitecto Álvaro Calero Tejada, nos dejó un libro bellísimo de fotografías de Cali Viejo llamado Cali Eterno, un libro espectacular. Hoy voy a traer, tengo 2 juegos de Cali Eterno, hoy voy a traer uno para la rifa, para la siguiente semana la rifa. No va a cobrar la boleta. Si les llegan mensajes de que el Ricardo está cobrando 800.000 pesos por el cupo de una rifa de un libro, no le crean, no soy yo. Bueno, Álvaro Calero Tejada, pero miren, como ya no había más espacio, él se le ocurrió hacer algo. Resulta que rompió aquí un poquito sus paredes e hizo otro círculo aquí, que sería esta oreja de aquí, para poder romper. Pero la ubicación de la iglesia
realmente la misma, sino que aquí está distorsionado para que tuviera la imagen, pero realmente la iglesia se mantuvo en una ubicación. Lo que pasa es que la intervención de Álvaro Carlos Tejada fue a raíz de la explosión del 56, lo que nos decía Luis Ángel ahora. La destruyó y él tiene que intervenir, la primera intervención aprovecha para ampliarle capacidad. Lo que ustedes ven aquí sería otra siguiente intervención, y es que estos rayos realmente los necesitaban, eran modos para poder ubicar en doble crujía por ambas paredes, por ambos costados, pues osarios, para la bóveda, porque no daba capacidad. Y finalmente, esta es sería hoy, pero se nota la diferencia como empezó, ¿no? Sí, la entrada incluso, de hecho, ya la entrada de aquí la sellaron, entra uno por aquí. Entonces se pierde como ese concepto arquitectónico que tenía el objetivo de pasar por toda la purificación de su alma hasta llegar acá. ¿Bien? Sigamos. Eso que ustedes ven aquí pues son esculturas, monumentos que se hicieron para el cementerio. Este quedaba en la entrada. Esta fotografía la compró el Chato Buenaventura, que era coleccionista, compraba fotografías antiguas. Esta es de cerca de 1910. Pero este monumento, ya ven, por decirlo de esa forma, no lo encuentro hoy. Pues yo estuve en el cementerio y no lo vi, no sé si de pronto en las exposiciones de 56 se haya perdido. Miren la entrada de la iglesia, resulta que hasta aquí llegaban las osarios, las bóvedas. Hoy en día no, esto se puede caminar lateralmente por la iglesia. En esta imagen tan nítida, esto que está aquí son osarios, tienen como en las dos burbujas que yo les mostré laterales, tiene este tipo de osarios. Ya vamos a hablar de esta tumba. Dicen que es de las primeras tumbas de 1907 de la línea Elisa Caicedo de ahí tiene pues toda su historia. Bien, estos son recortes que investigadores han encontrado, son de 1932. No sabía que en Cali se solía celebrar con mucha devoción el Día de los Difuntos. Pues no lo sabían, esto es de 1932 y sí, la gente salía, hacía procesiones, rezos, visitaba los cementerios, y estas son fotografías del cementerio del Día de los Difuntos. Este es el mausoleo de la familia Barona, Joaquín Barona. Bien, miren aquí. Bien, son recortes que he ido compilando con los años de los temas del cementerio. Bien, esta fotografía lleva el tiempo de la explosión del 56, pero ya había pasado un año, es decir, realmente desde 1957. Miren la iglesia en la parte de atrás, el ábside, destruida completamente. Y fue quien le cayó el motor de uno de los camiones, un camión Mack. Yo busqué en internet, que no sabía que era Mack. Salió un muñequito como un marciano, pero ese no era el Mack que yo estaba buscando, era un camión enorme. Se imagina el motor, ese motor, llaman una cosa brutal, claro, desbarató la iglesia y hubo que reconstruirse nuevamente. Pero se demoraron demasiado en reconstruirla, la explosión fue en el 56 y ya había pasado un año y nada que la reconstruían. Y ahí solamente interviene el señor Álvaro Carlos Tejada. Bien, explosión del 56. Lo que está arriba fue la fosa común que tuvieron que abrir para enterrar pues, todos los que fallecieron y quedan NNs. Pero tenían que ir rápido porque es que no pueden esperar la identificación de más de 1000 cadáveres. Tienen que ir rapidito enterrarlos. Entonces, esta fue la fosa común de un cementerio, hoy se ve de esta manera. Y aquí está la memoria de las víctimas del 7 de agosto del 56. Está dentro del cementerio central. Es una toma aérea al día siguiente de la explosión. La explosión ocurrió aquí. Miren todo esto negro. Fue por acá. Esta es la antigua estación que desapareció. Hoy en día hay una cruz allí, ¿no? Esta es la 25. Perdón, la 25 así. La 26. Y aquí el cementerio. Fíjense que voló el motor desde aquí hasta acá. La velocidad y no, pues imagínate. Una cosa brutal. Y claro, todo esto lo quemó. Miren aquí el cementerio y eso sería como rastros de esa explosión. Bien, vamos a hablar ahora sí del cementerio de laicos o extranjeros. ¿Listo? Explico un poquito el contexto. Lo decía al principio, los cementerios que habían eran católicos, punto. No había más cementerios, no había más. Y si usted no era de la misma religión católica, no lo podían entrar allí. No podían. Entonces, eso generó unos conflictos a veces diplomáticos. Este mapa es un fragmento de uno que ya les mostré unas diapositivas atrás y muestra aquí San Nicolás con la pila. Y fíjense, esta es la calle 20, esta es la 21, esta es la calle 22 y aquí sería el cementerio laico. Aquí hoy se encuentran dos ceibas grandotas. Las ceibas marcaban la entrada al cementerio.
Vamos a ver una fotografía reciente de eso. El mapa realmente Manuel Caicedo, el original de 1842, sino que el doctor Manuel Caicedo lo toma en 1942, un siglo después, y hace anotaciones sobre él. Entonces ahí uno puede apreciar cosas interesantes. Bien, aquí está. No sé si usted no haya reconocido esta cámara quinta con calle 22. Por ahí venden mosaicos, lavaplatos, lavalosas, inodoros. Sí, y unos metros atrás hay una ceiba como en la mitad de la vía. ¿Sí se ubican? Listo. Estas dos eran la entrada, los pórticos de entrada a ese cementerio. Ya son residencias y locales comerciales. Hace un par de años en la página, que ustedes saben que yo tengo la página de historia, un miembro de la página escribió y dijo que él había trabajado en remodelación de una de estas casas y él contó que así los trabajos encontraron una lápida. O sea que cuando decimos que el cementerio de aquí lo trasladan y se va para el cementerio que le llaman israelita, que es la primera con calle 52, lo trasladan para allá. Pero bueno, al mismo punto, traslado entre comillas, porque un poco que ahí se queda. Hay dos que están de vecinitos. Yo iba a mostrar un poquito de esa. ¿Cómo vamos? Listo, vamos a cerrarlo. No voy a leer todo esto en los cementerios de los extranjeros, pero en el periodo que yo les mencioné, de que fuimos independientes cuando nos independizamos de España en 1819, hasta que fuimos república, en ese lapso de casi 60 años, guerras. Alguna vez se mandaba el Partido Liberal, alguna vez el Conservador, y en los periodos en los que gobernaba el Partido Conservador, prohibía el entierro de extranjeros o laicos en los cementerios católicos, o sea, les iba mal. Pero cuando perdían y ganaban los liberales, ellos sí permitían. Entonces fue una transición como de que a veces sí, a veces no. En 1827 Simón Bolívar permite que ahora sí haya cementerios para extranjeros. Desde esta fecha, inmediatamente en Bogotá se crea el primer cementerio para extranjeros. Cali todavía le faltaba mucho para eso. Apenas en 1860 la iglesia pierde el control sobre los cementerios, pero en el 87 ocurrió algo que no pasó en ningún país de España hispanoparlante, digamos así. 1886 gana el Partido Liberal, Rafael Núñez, por lo tanto no estaba muy a favor de los temas religiosos, digamos así. Pero en el 87, por ser conciliadores, firman algo que se llamó el concordato, de que a pesar de que no estaban dominando el Partido Conservador, le otorga todo el poder a la iglesia de la administración de todos los cementerios, desde 1887 hasta más o menos la Constitución del 91. Entonces, a partir de aquí, la Iglesia Católica domina en ese momento cementerios, la educación. Por eso es que se invitan comunidades religiosas para ser los que lideran o administran los colegios, desde esta fecha. Desde esta fecha, resulta que ya no servía el registro civil, estoy hablando de 1887, cuando entró el concordato, sino que eran las partidas de bautizo de las iglesias, por esas razones. Ya no valía como un acta de matrimonio, sino que tenía que ser la iglesia la que emitiera el certificado de matrimonio católico. Y los certificados de denuncio los daban las iglesias. Es por esa razón. Son hasta 1977 el gobierno de López cuando el registro civil ya empieza, exacto, flexibilizando un poquito más para que no me cuenta rigidez. Gracias. Bien, en Cali, veamos qué pasaba en Cali. En 1916 llegan los primeros protestantes a Cali con la iglesia Unión Misionera Evangélica. En el 30 ya el municipio les asigna 2 lotes para los extranjeros, dividiendo unos para los evangélicos y otros para los israelitas. Yo sé que en el concepto estricto, israelita es una cosa, hebreo es otra y judío es otra, pero pues para no enredarnos, digamos, no estamos refiriendo al mismo punto. Esta es una fotografía actual del cruce de la carrera primera con calle 52, donde está el monumento a los deportistas. Este recuadro que está aquí sería el original cementerio de los evangélicos. ¿Ya? Ahí metieron esto. Y lo que está en línea punteada blanca era el pedazo que era asignado al cementerio israelí. Arrancó de ese tamaño. Lo que pasa es que con los años, la comunidad judía y hebrea, que recibe también apoyos nacionales e internacionales, compró todos estos terrenos. Y hoy en día, esta extensión que ustedes ven aquí era el cementerio israelí, realmente. Y se quedó pequeñito, digamos así, el evangélico que está acá. Y serían los 2 cementerios laicos. Aquí está una placa de 1930 que está en la entrada del cementerio. El cementerio israelí tiene entrada también por aquí. Tiene entrada por aquí.
Venga que yo me salté algo, esto, encontré, bueno, suena raro, pero yo envié los periódicos de 1890 y 1990, leo eso y encontré este periódico de 1901 donde anunciaban a la comunidad que ya estaba terminado el cementerio laico. O sea que encontré el anuncio para la ciudad de que ya teníamos un cementerio laico. Les quería contar ese hallazgo que nos confirma la fecha en la cual empezó. 1930, ya lo expliqué. Bien, ese es el tema de cementerios extranjeros. Retomando, no se permitía enterrar ni, ellos lo llaman herejes, pero hereje era el que era de otra religión, o los que hubiesen sido excomulgados, o los suicidas, que si hubiera matado no puede ser enterrado, pues si era suicidado no podía ser enterrado en un cementerio, y los bebés o niños que no han sido bautizados no pueden ser enterrados ahí. Bien, vamos a pasar. El extranjero. Sí. ¿Me entiendes? Vale, ya. Más que lo extranjero, es no católico, te lo Ya. digo porque tengo origen de los dos lados. Sí. Entonces, no permitían enterrar protestantes o evangélicos en los cementerios católicos, y tampoco los judíos o hindúes o cualquier, por eso eran normalmente extranjeros entre comillas, porque mis abuelos los enterraron en ¿sí me entiendes? Ya. Pero no por extranjeros, sino por protestantes. Vale, está buena la aclaración. Explico un poquito ese punto de extranjero o ser otra religión. Resulta que, vamos, en las guerras de independencia, periodo de 1819 hasta que se firma la República, en 1886, venían soldados extranjeros a combatir. Y esos soldados no eran católicos. Entonces, eran ingleses, pero eran de otra religión. Entonces, casi que en esa época había una similitud de ser extranjero con ser de otra religión. Entonces, le decían que el cementerio era extranjeros y casi todos eran protestantes. Pero bueno, ya después sabemos de que no necesariamente tiene que ser de esa manera, pero la explicación tiene detenido. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Nos quedan 10 minutos. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Manda para traer la anulada para todos o no? Sí. Bueno, ¿hay algún saludo en el chat de Dinamarca o de Argentina que nos están viendo? Bueno, sigamos. Vamos a ver rápidamente personajes importantes inhumados en el cementerio central. Esta fotografía me gusta. Es un carro fúnebre. Este es de los años 20 o 30, no lo tengo muy claro ahorita. Miren los ferrocarriles aquí detenidos. O sea, pararon para darle paso pues, a todo el tránsito del coche. ¡Ay, fue coche! Me están mirando. Pero no, le pegó pelinos a los 50, todavía funciona. Bueno, esto que ustedes ven aquí fue donde al frente se ubicaron los camiones con dinamita que volaron. Fue al frente de esta. ¿Listo? Fue aquí al frente. Esta es la vía férrea, bueno, para aquí vamos para el cementerio. El primer carro en Cali llega en junio de 1913. Llega de Buenaventura. Dale. Este es el mausoleo de los Borreros y Borrero Mercado. Sí, señor. Don Víctor Borrero y ahí está María Mercedes Ascensión, eran amigas de mi abuela, que vivían al frente con la 14 de la Quinta, y este señor murió, él ayudó para la construcción del parque de Caicedo, cuando antes era plaza, después fue, o sea, Plaza de Mercado, ya pasó a ser el parque de Caicedo, que el verdadero cariño nosotros le decimos el parque de Caicedo, pero la gente dice Plaza de Caicedo. Mire, el mausoleo de ellos, ahí están las 4 hermanas y don Víctor. Completamente acertado lo que dices, es absolutamente correcto. Ok, interesante. La foto que ustedes ven a la izquierda la encontré en una prensa de enero 16 de 1908, cuando acababan de instalar, por el fallecimiento del señor Víctor Borrero. Él ayudó también en los temas de ferrocarriles. Él trabajó mucho en Buenaventura y pues, promovió para llegar al ferrocarril a Cali. Y miren en la fotografía actual. Buen punto, yo creo que es este, pero no quedó como bien para la foto. No, esto es como una urnita. Ok. Bueno, esos son como personajes. A ver, si yo hiciera una lista exhaustiva de los personajes a lo largo de 172 años, pues no acabamos. Escogí 5, pero las cantidades de personajes son impresionantes. José Manuel Saavedra Galindo, este es el día de entierro del doctor José Manuel Saavedra Galindo. Hay un barrio en su honor, hay un colegio en su honor, pariente también aquí de nuestros amigos de Felipe y Beatriz. Ese señor, o sea, Saavedra Galindo está enterrado en el mausoleo
de los Pedrosa, de los Lozano, Pedrosa, Bosch, o... Que parece que... Esa es la pregunta, es que yo quería ir, y en varias ocasiones he querido ir a conocer, pero yo por el YouTube he visto unas cosas que practican y una brujería y unas cosas allá. Yo les he dicho a mi familia, vamos a ver el mausoleo, la familia me dice, mi mamá me dice, yo por allá no voy. Bueno, fíjate que Yo quiero saber si este señor está en ese mausoleo y si allí está el chapelán también. Ok, bueno, te cuento que bueno, en la gráfica lo dice, él sí lo enterraron allí, pero suele ocurrir que las personas al año la exhumaban y llevaban los restos a otras partes, entonces pudo haber pasado eso. Los 2 años, exactamente. 4 años. 4 años después lo exhumaban. Dale. ¿Y ahí está el chapetón? Él tiene una importancia en la creación del barrio de Alameda. Sí. Sí, de acuerdo. Él tiene un busto en el Parque Alameda, en toda la mitad del Parque Alameda. Supe que cuando lo ubicaron, su material era bronce, pero con una aleación, pero era metálico, y le hicieron tantos intentos de robo, de arrancarlo, que para medio disfrazar la cosa lo pintaron de blanco que parecía de yeso, para evitar un poquito la tentación a que lo estén robando. Pero bueno, listo. Personajes famosos, aquí está, poeta, político, diputado, la reina eterna. Ubica la reina eterna. La reina eterna. La reina eterna de ojos azules. Miren, aquí, esta es la lápida, ojos verdes. Hay reina y los ojos verdes le brillaban. Aquí está, esta es la zona de ustedes ubican es en plena entrada a mano izquierda, aquí. Fácil de ubicar. Ahí se encuentra. Miren, este es el entierro. Creo que los 1970 es el día de entierro, eso fue espectacular. Pues, bueno, estamos despidiendo a alguien, pero digo, el público, la cantidad de gente que fue impresionante. Impresionante. Sí, impresionante la experiencia. Nunca se había visto. Volcado, hacer un honor. 60 años. 60 años. Bien. La niña Elizabeth Caicedo, la fecha está allí, nacida en Cali 1907, París 1925, un mausoleo espectacular, mandado a tallar en Roma. Y hay muchas versiones de algunas que dicen que ni siquiera el cuerpo de ella está ahí. No llegó porque dicen que hay versiones que dicen que venía navegando desde París de regreso a Cali y el barco se hundió. Entonces, pues no llegó acá, pero le hicieron este mausoleo en su nombre. ¿Ya? Es una de las primeras. Fíjense que por esta razón, conservando el respeto, por supuesto, por los difuntos, pero este tipo de cosas para un turista sería interesante que viera esta historia nuestra, ¿no? Bien, esta no la conocía hasta que hace por ahí un mes visité el cementerio. La niña Michelle Saudi García Álvarez. Resulta que aquí está, la que está llena de flores. La costumbre es que le piden a ella favores, es la costumbre, y la niña ha concedido muchos, y las personas le cuelgan plaquitas, le traen muñecos de peluche, muchísimos. ¿No tienen ahí dispuestos? Dale. Le piden favores, sí, claro. Esa costumbre. Bueno, y ya voy. ¿Me quedan 2 slides? Bueno, vamos a hablar de este personaje. Adolfo Aristizábal Llano nació en el 87, falleció en el 63. La clínica de él también está allí, llena de placas de agradecimiento por los favores recibidos. ¿Listo? Resulta que hay un mito que ha circulado en torno a él, que dice que él era el monstruo de los magones. Para quienes no conocían la leyenda, los más jovencitos les recuerdo, en los años 60, a partir de 1964, empiezan a aparecer niños descuartizados, ¿sí? En territorios de campo abierto, más comúnmente les decimos mangones, y nunca se capturó el culpable, llamaron el monstruo de los mangones. Entonces, todo el mundo empezó a decir que él era, porque, les voy a decir el mito primero. El mito dice que él sufría de leucemia. Entonces que necesitaba sangre de los niños para poder sobrevivir. ¿Listo? Eso es lo que dice el mito. Y sobre ese mito, ya se circularon muchos videos de youtubers y haciendo toda la historia. Bueno, les voy a contar la otra cara de la moneda.
El primer cadáver del niño lo encuentran en marzo de 1964. ¿Listo? 1964. ¿Cuándo falleció el señor? Ok, él falleció en el 73. Entonces era zombie, o era vampiro, o era quién. Porque ya estaba muerto cómo se levantó la tumba a matar a los niños. ¿Listo? Entonces, para que, a ver, si vamos a hacer youtuber, investiguemos un poquito con la historia y no sigamos propagando mentiras. Lo otro, dicen que es que sufría de leucemia. La familia lo certifica. Nunca sufrió de nada de la sangre. No tiene nada que ver con él. La muerte fue por un tema cardíaco. Entonces, Hotel Aristi, Teatro Colón. ¿Puedo hacer una observación? Adelante. El mito de abajo politizado. Yo si el paciente tuviera leucemia, no necesitaba sangre frecuente. Y todos tienen diferentes grupos sanguíneos, porque aquí toda la sangre no le iba a servir. Toda la sangre no le iba a servir. Primero, otra cosa, a los politizados tenía mucha plata, no necesitaba mandar a matar niños porque la podía comprar. Tercero, en esa época no se investigaba. Yo creo que el monstruo de los mongoles de esa época era un garabito de esa época. Un garabito, existía, pero la imagen éramos tan puritanos que no nos imaginábamos que pudiera existir un monstruo tipo garabito en esa época. De acuerdo. Decían que el carro negro, que cuidado, porque tiene que acostar temprano. Bien, entonces sigo, pero les queremos dejar esos datos del mito del supuesto monstruo de los mongoles. Un segundito. Bien. Personaje número 4 y penúltimo, y cambiamos de tema para despedirnos. Este italiano se llamaba Felice Pucciarini. Resulta que se organizó en 1927 un reto para que el primero que cruzara conduciendo vehículos desde Buenos Aires hasta Nueva York, se llama un ride Buenos Aires, Nueva York. Entonces, pues, distintas personas, sobre todo fue algo pensado más en comercializar la venta de vehículos. Entonces, la marca de vehículo que lograra, pues se la echaba encima, entonces fue promocionado por los comercializadores de vehículos, Ford, Chevrolet, Buick, Fiat. Y el señor participaba en esa competencia, venía desde Buenos Aires, pero cuando pasaba por Cali, ellos, o sea, esto no era como demoraron un año, para que uno me entienda, no era como compitiendo, no, se quedaban 15 días en una ciudad, estamos hablando de 1927, no había carreteras, hay fotografías donde los carros tienen que pasar por ríos, porque no había cómo conducir, o sea, una cosa, tuve la fortuna de inscribirme con una sobrina de alguien que compitió en este ride, de Buenos Aires, me contó un poquito la historia, pero bueno, rápidamente, ¿por qué el señor está aquí? Porque resulta que para ganar recursos, en esa estancia que pasó por Cali, necesitaba ganar platica, le digo a los empresarios, venga, yo tengo un show que llama el salto de la muerte. Reúname gente, yo les hago el show de la muerte. Y claro, y partimos ahí dinero. Entonces, efectivamente se convoca Hipódromo de Versalles, voy a desconectar, Hipódromo de Versalles, y resulta que el señor lo entrevista un día antes, el dueño de los carros Buick. Le dice, venga, haga su salto a la muerte, pero en mi carro, pues para publicidad. Resulta que el carro era más pesado. Y ya se imaginarán las consecuencias. El tipo salta, ahí están los Hipódromos Versalles, niños por todos lados. Él salta en su carro y no midió bien, no cae en la rampa y el carro cae, digámoslo, aplastándolo, o sea, patas arriba, pues por decirlo así, el vehículo. Y el pecho y el cráneo recibieron todo el peso del vehículo, lo aplastó.
tuvo una agonía en el césped de 15 minutos. Trataron pues, pero ya no había nada que hacer, estaba completamente fracturado y botando sangre hasta por los oídos, no de la nariz. Exacto. Él debía hacer exacto en el Fiat, que era el carro con el que él venía, y lo conocía bien. Pero le paró bolas a los empresarios para promocionar una marca y eso le costó la vida. Y está enterrado en el cementerio central, por eso lo traje a colación. Ahora, como era extranjero, él no venía ni con la mamá, ni nada, solo. Al cementerio no fue nadie. Y está enterrado en el cementerio central. Bien, rápidamente, 3 minutos para acabar. El tema del mito de las catacumbas o la catedral. Bien, ya lo estábamos hablando ahorita. En el año 2015, el periódico El Tiempo lanzó un artículo en su versión digital donde explicaba las catacumbas, que son debajo de la iglesia de San Pedro. Dicen que se llegan a unos osarios y eso da unos túneles, una red de túneles donde hay pues, osamentas y que conecta a algunos con la Plaza de Caicedo, otros dicen que van hasta Copenhague, otros dicen que conecta con la iglesia de San Francisco, etc. Eso fue en 2015. Desde esa fecha hasta hoy, nadie ha podido encontrar una sola evidencia de esto. Y empiezan rumores, que es que eran, no sé, 80 catacumbas, que la ciudad de Cali por debajo está llena de túneles, empieza y circula una cantidad de cosas. El viernes entrevisté con el quien administra la iglesia, el padre, se me olvidó bien, el viernes hablamos 30 minutos, le pregunté por esto, y me dice, mire, lo que sí sucede es que de la iglesia, pues al nivel donde entran todos los feligreses, pues está un nivel, pero una zona donde uno desciende unas escaleras y debajo del altar hay una segunda capilla abajo. Y sí tiene unos osarios contra las paredes, pocos, pero alrededor no hay nada más. Y yo le dije, bueno, usted ya tocó bien todas las paredes. Sí, eso movió el ángel que está allá, así, lo movió algo. Dice, no hay ninguna evidencia aquí de eso, salvo esto. Y él me dice que solo una vez al año, con determinado grupo de personas cerrada, en el día de los santos difuntos, él hace misas ahí abajo. Pero ya, él me dice, pero eso es todo. Él me dice, ni yo que trabajo aquí de administro he visto absolutamente nada. ¿Sí? Ahora, lo traje como ejemplo, no va a pensar que sea en Cali, no, son las catacumbas en Francia, en París, 6 millones de calaveras, la gran mayoría producto de la guillotina bajo la Revolución Francesa. Porque sí, porque no, usted no guillotina más. Necesitamos para agarrar. Sí, bueno, cementerio y patrimonio, me quedan 2 slides. Diego, creo que este es tu tema favorito. Cementerios y patrimonio sí están protegidos por patrimonio, cementerio central, por supuesto está la ficha del cementerio, pero también los mausoleos tienen su inventario y tienen su ficha con toda la explicación. Y el cementerio hebreo también tiene su respectiva protección. O sea, bueno, sabemos que cuando está protegido por las normas de patrimonio, la intervención debe ser bajo unas reglas, ¿no? Es una forma de protegerlos. Estos son los cementerios que están en patrimonio. Y, finalmente, ¿y qué pasa con los demás cementerios? Bien, que hemos venido hablando, este es el central. Los que están pintados de amarillo son camposantos, administrados por la arquidiócesis de Cali. Los que están de blanco, pues no son de la arquidiócesis, ¿vale? Entonces no son camposantos. Miren, dice camposanto, cementerio. Entonces, los otros 3 que administra la arquidiócesis son el cementerio metropolitano de Siloé hay un cementerio, se llama cementerio de San José, le llaman. El camposanto metropolitano del norte, ya por los años 70, empiezan a ampliar más cementerios, pero es ni más ni menos por la capacidad. Ya el cementerio central no daba abasto y Cali había crecido enorme hacia el sur y hacia el norte, necesitaba otros espacios, por eso se crean esos cementerios, el metropolitano del norte y el sur. Cementerio israelita y evangélico, ya lo mostré, son vecinos. Y finalmente 2 jardines cementerios, parque cementerio, la Aurora y sino que este queda más en Jumbo, en la vía Jumbo, digamos, no es un experimento urbano, pero también está registrado. Bien, ¿cómo vamos? ¿Se ganaron el chamuzo o no le ganaron? Bueno, esto es lo que tenemos para ustedes. Espero pues, que hayan disfrutado de la charla. Vamos a abrir un espacio
para preguntas y lo demás. Quienes nos siguen a la distancia de las redes, gracias por seguirnos. Para irnos despidiendo, la próxima charla será en septiembre y vamos a tocar el tema de los extranjeros y el legado que nos dejaron en gráficas, en dibujos, en relatos. Muy interesante lo que nos muestran de Cali sobre eso. Mi propuesta para cerrar, porque no es solo contar la historia, sino qué más aportamos. Yo propondría, y esto lo he hablado con algunas personas que coinciden conmigo, yo considero que Cali debería, el cementerio central, organizarlo, adecuarlo, y podría ser un sitio turístico guiado para contar todas estas historias. El turista viene a una ciudad y eso forma parte de la identidad de un municipio, de una ciudad. ¿Vale? Muchas gracias, vamos a hacer las preguntas. Muchas gracias. Bueno, vamos en su orden, tú tienes la mano arriba y vamos por acá. Adelante. El último, la Villa de la Aurora, se llamaba Camino del Recuerdo. Y fue fundado por europeos, fue fundado básicamente alemanes, suizos, austríacos, que eran protestantes, no evangélicos. Protestantes, o sea, veteranos, que no tenían dónde ser enterrados. Y por eso cuando uno llega tiene capilla. En el comienzo esa capilla no tenía el Cristo, tenía solamente la cruz, como toda iglesia luterana, y no tenía imágenes de santos tampoco. Pero allí podían enterrarse católicos y protestantes también, que normalmente eran de afuera. ¿Sí? Pero luego ya lo tuvieron que vender. El lote lo donó un polaco que tenía arriba una caballeriza. Y cuando ustedes entran al ladito de la capilla, se suben por ese primer lote, todos los dueños son de idioma extranjero, todos son alemanes, suizos, suecos, austriacos, y es por esa razón de ese partido de ese pueblo. No sabía ese dato, muchas gracias porque no sabía que había sido pioneros por extranjeros. Muchas gracias. En su orden vamos, vista manito aquí, luego manito allí y luego terminamos allá atrás. Adelante. A propósito del concordato firmado en 1887, como para los conservadores con todo respeto, los liberales eran masones, eran protestantes, cuando les dieron la introducción traer educadores alemanes, dijeron no, que son protestantes, de ninguna manera les olió a feo. azufre. Llegaron las primeras comunidades, eran católicas, salesianos, venían de Europa, por supuesto, pero eran católicos. Sí, perfecto, pero sí, nos están hablando a partir del concordato que trae las comunidades religiosas para liderar por ellos. Entonces el amigo nos está haciendo como ese recuento de lo que pasó. Recuerdo que la presidencia, creo que era de Alfonso López Pumarejo, tenía un ministro, ministro Chandía. Y entonces, después de la ponencia política, Chandía proponía cosas y al final los conservadores se reunieron y decían, no le vamos a hacer ni punta de cuidado a un masón. Chao, por ser masón, chao, decían en esa época, ¿no? Y las comunidades religiosas, a partir del 86, invitan a los humanistas, salesianos y todas las comunidades para liderar por ellos. Así es, gracias. ¿Quién le otro? Vamos por acá y terminemos contigo. Dale. Y por allá. Acerca de la historia del monstruo de los Mangones, un comentario que me hizo ahorita muchas veces cuando leemos textos históricos, conocemos los hechos puntuales, las fechas puntuales, pero desconocemos el sentir de la población, de la comunidad en general, ¿no? Porque pues, muchas veces no es pertinente en las investigaciones. Pero recientemente llegó a mis manos una tesis, no recuerdo si para maestría o doctoral, de una mujer, uniguayuna de apellido Castellanos, no recuerdo el nombre, y esta tesis es acerca de una mujer que se llama Lastenia, no recuerdo el apellido de ella, que vivió aquí en Cali, en el barrio San Cayetano, en el siglo pasado, durante el siglo pasado. Entonces hay un capítulo específico en el que hablan acerca del monstruo de los Mangones, y entonces cuenta algunas dinámicas particulares como resultado pues, de esta situación tan terrible. Y ella narra que Lastenia, que era su suegra porque ella falleció, le contaba que en ese tiempo los niños, las madres estaban supremamente preocupadas, entonces los niños tenían que irse a veces cogidos de la mano para la escuela, entonces terminaban sus clases y el docente muchas veces hacía algo así como una ruta con los niños para acompañarlos a las casas y se iba el docente con todos los niños cogidos de la mano pasando por las casas para dejar a cada niño en su casa y que
corrieron peligro. Entonces, pues no tiene que ver específicamente con los cementerios, pero lo leí recientemente y se los cuento. Te lo agradecemos. Gracias por eso. Nos quedan 2 manitos arriba y cerramos la sesión 3. Vamos contigo. Adelante. Una pregunta. Aparte de los cementerios que dijiste ahorita, por fuera de las iglesias, cuando Cali era prácticamente un pueblo, hubo la posibilidad de tirar entierros, por ejemplo, en haciendas, a pie de árboles, en colinas, por ejemplo, la loma de la Cruz dice que es una tumba. La otra cuestión es que en Bretaña, una amiga mía, ella me dice que en una casa que yo vio que es muy antigua, Bretaña era las más antiguas, en Bretaña hubo un caso de una aparición de una familia entera, o sea, eso es algo paranormal, pues. El hijo de ella decía que en el patio de la casa veía un señor con sombrero, una señora con vestido ancho y una niña. Eso, bueno, se formó tanto alboroto que a la final llegaron los de medicina legal, porque encontraron una falange, hicieron una excavación y encontraron un enterramiento, una señora, un señor y una niña. Y dijeron que tenían como 130 años de estar enterrados ahí. Sin embargo,